Mensajes positivos. Hoy celebramos la conversión de San Pablo. En el Evangelio de la misa de hoy, tomado de Marcos 16, 15 al 18, vemos el mandato que hace Cristo a su iglesia. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Vayan por todo el mundo. Pero este mandato era muy difícil que los discípulos lo llevaran a cabo. ¿Por qué? Porque eran judíos y estaban encerrados en el molde del judaísmo. En un primer momento, todos eran judíos. Jesús, la Virgen, los apóstoles, los primeros discípulos. Y ellos iban y cumplían las prescripciones del mundo judío. Iban a la sinagoga, hacían las oraciones, hacían las abluciones, hacían los ayunos, guardaban el sábado. Y no parecía que la cosa fuera a ser diferente. En tiempo de Jesús había varios grupos religiosos dentro del judaísmo, grupos muy diferentes. Con los que Jesús tuvo más problemas fueron con los fariseos, los puros, los buenos, los santos. La gente que estaba más cerca de la palabra de Dios y la cumplía y la enseñaba. Eran aquellos que dirigían, por así decir, la religiosidad popular. La gente les tenía mucho respeto. Cuando Jesús tuvo problemas con los fariseos, la gente lo abandonó. Estaban los saduceos, que eran los jefes de los sacerdotes. Personas muy involucradas con el poder, colaboradoras de los invasores, incluso ya perdiendo casi la fe en muchos aspectos. Por ejemplo, ya no creían ellos en la vida eterna como creían los fariseos. Estaban los celotas, que eran guerrilleros sagrados, gente como nuestros cristeros que luchaban por la causa de Dios con las armas. Estaban los esenios, una especie de monjes que se habían ido al desierto. Al ver cómo estaba corrupta la sociedad, decidieron mejor ellos retirarse y allá en el desierto, haciendo una especie de vida monacal, se dedicaban a la palabra, a la oración, a cosas así. Eran los 4 grupos principales. Pues en un primer momento parecía que el cristianismo iba a ser un 5.º grupo. Iban a ser dentro del judaísmo unas personas creyendo en el poder y en el amor de Jesús, pero el cristianismo traía en su origen algo muy diferente. Y esto que Jesús le pone ese elemento de ser una iglesia católica. ¿Qué significa católico? Universal. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, inviten a todas las personas, que todos conozcan esta buena noticia. La primera comunidad que nació en Jerusalén después de Pentecostés vivían muy a gusto. ¿Quién iba a querer ir a otras partes del mundo si estaban tan a gusto ahí viviendo la fraternidad entre ellos? Y tuvo que venir la persecución. Cuando muere Esteban es apedreado. A partir de ahí empieza una persecución que hace que muchos discípulos tengan que huir. Y al huir empezaron a predicar el evangelio. ¿Quién participó en la muerte de Esteban? Un joven virulento, enérgico, llamado Saulo. Un fariseo de los buenos, que no se conformó con la muerte de Esteban, sino que pidió cartas para ir a Damasco a perseguir a los cristianos que hubiera por ahí. Los del camino, como al principio se decían, porque al principio no los llamaban cristianos. Y este joven Saulo, respirando odio, va rumbo a Damasco, y en el camino lo inesperado. Aquel al que persigue se le hace presente. Nos dice la primera lectura, Hechos de los Apóstoles 9, del 1 al 22, que cuando ya se aproximaban a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor, cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Cómo dice Jesús que Saulo lo perseguía si Jesucristo ya estaba en el cielo? Pues al perseguir a los cristianos, porque él estaba presente en su comunidad. Ahí en Damasco estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber, hasta que Dios le manda a un discípulo llamado Ananías, que no quería ir,
porque sabía quién era Saulo y a qué iba. Pero entonces el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo le he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías llega, le impone las manos y le dice: Saulo, hermano, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Le impuso las manos, pudo ver, lo bautizaron y entró con los discípulos, y entonces cambió por completo la historia de Saulo y la historia del cristianismo. Saulo fue el instrumento privilegiado para que el cristianismo saliera del huevito del mundo judío y se abriera a las dimensiones universales. Él fue el primero que tuvo esa capacidad de entender la universalidad del mensaje de Jesús. Y guiado por el Espíritu Santo, de la mano llevó a la iglesia para que se abriera al mundo pagano, para que los paganos a través de él pudieran ir conociendo a Cristo. Habrá un conflicto muy fuerte con los que intentaban que todos los discípulos fueran judíos. Habrá el famoso Concilio de Jerusalén, donde se aceptó que los discípulos que vinieran del paganismo ya no tuvieran que cumplir las prescripciones del mundo judío. Él fue el primero que llevó a la iglesia, repito, a las dimensiones de la universalidad. Hoy termino un octavario de oraciones por la unidad de los cristianos. Que Dios nos conceda un día estar juntos en la casa del Padre. El Padre solo tiene una casa, solo hay una mesa. Un día vamos a estar juntos. ¿Para qué nos andamos peleando por aquí, verdad? Que celebremos este día con gusto y que siempre valoremos el aporte que San Pablo hizo. Y en sus cartas sepamos deleitarnos de tantas cosas tan maravillosas que él nos vino a compartir. Mensajes positivos.